Buenas tardes a todas y a todos. Hoy compartiendo con ustedes eh, en un horario más temprano de de estas últimas sesiones. Eh, Hoy un día frío, un día con lluvia. Ya llevamos eh, unas 20 horas de lluvia. Estuvo incluso cortada, desligada la electricidad durante toda la mañana. Pero afortunadamente estaban todos los dispositivos con carga máxima y eso permitió seguir trabajando y seguir participando en todas las actividades que ustedes saben que participo, que son varias. Eh, Hoy vamos a hablar, vamos a compartir, vamos a reflexionar sobre cómo diferenciar propósito de metas y dónde están él o los propósitos. Hoy conversaba con una colega de México a través de otra plataforma que participo, que es LinkedIn, en realidad hoy con una colega y hace 1 y 2 días, en dos momentos distintos, con otras dos colegas de otros lugares, conversamos sobre de qué forma poder conectarse, construir, preparar, descubrir los propósitos y las metas. Y por qué son lo mismo o no son lo mismo. Y en ese proceso el día de hoy vamos a conversar. Este es un tema muy recurrente, a mí personalmente me lo preguntan mucho. eh, ¿Dónde uno encuentra los propósitos? ¿Cómo uno puede conectarse con su propósito de vida? Eh, ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Me preguntan si hay alguna lectura recomendable para poder conectarse o encontrar este propósito de vida. Y el día de hoy vamos a conversar, vamos a reflexionar sobre algunos tópicos que tienen relación con esta temática, que insisto, es una temática de mucho interés. Y además estamos en un tiempo, en una era, donde aparece muy nombrado esta temática y voy a hacer una pequeña introducción el por qué es tan nombrado o tan necesitado o tan buscado, elementos que puedan ayudar a descubrir, a encontrarse, a construir en los propósitos o el propósito de vida. Primero, el ser humano es un ser que generalmente reacciona frente a situaciones complejas, difíciles o extremas. Y en esta lógica hay que entender que el planeta en general, y en algunos casos más visiblemente en particular, está viviendo situaciones que no son comunes. Además está viviendo situaciones que caen dentro de una reflexión o una percepción de algo poco común, de algo extremo. Y aquí estoy hablando de situaciones climáticas, estoy hablando de situaciones climáticas, estoy hablando de situaciones relacionadas con la naturaleza en general, estoy hablando de situaciones de polución o de contaminación. Cada vez que ocurre algún evento climático extremo o algún evento natural que podríamos decir podría ser catalogado también como extremo por la situación en particular, una erupción volcánica, por ejemplo, una marejada, eh, un terremoto, eh,
la gente tiene y esto es natural, no es que algunas personas tengan esa equivocación o esa iluminación, es que se conectan con lo que la vida lo ha llevado a hacer y a caminar la forma como está caminando y en la línea o dirección en la cual está caminando. Y ahí aparece la percepción de la importancia del propósito de vida. ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿Quién soy yo para ayudar? ¿Quién soy yo para aportar en un camino que, a pesar que es individual, siempre lo hemos dicho y lo hemos recalcado, la evolución, el autoconocimiento, como la palabra dice, autoconocimiento, es un viaje solitario, es un viaje individual, es un viaje personal, pero que lógicamente, por el solo hecho de estar viviendo en comunidad, se entrelaza con otras vivencias, otros caminos, otros propósitos y otras metas que otros seres también tienen. Entonces, no es extraño en un camino que uno tiene relativamente claro, un propósito relativamente claro, como el caso mío, por ejemplo, que en el camino me voy encontrando con personas, con seres que están haciendo algo muy parecido o algo inclusive complementario a lo que yo estoy haciendo. Y eso no es extraño porque la lógica es que independientemente que podrían existir propósitos de vida para los 8 billones de habitantes que existen en este planeta, eh, sería también muy complejo pretender pensar que existirían 8 billones de propósitos de vida diferentes. Hay matices que lo hacen diferente, pero en su construcción, en su médula, en su centro, el argumento está muy alineado con muchos otros. Por ejemplo, si hablo de propósito de vida social, a mí me interesa mucho mejorar la calidad de vida de los seres vivos en general, no solo de los seres humanos. Y en esa misma línea nos encontramos con millones de personas que están con un propósito de vida o un propósito social muy parecido, con algunos matices, algunos más enfocados a cierto tipo de seres vivos, otro enfocado a un conjunto, dejando a lo mejor un poco de lado a algún grupo de seres vivos, o por percepción y no por opción, están en una comunidad donde su relación directa con seres vivos está enmarcado en un tipo de seres vivos. Si uno vive en un ecosistema desértico, lógicamente los seres vivos con los cuales uno va a relacionarse permanentemente son con los seres vivos que están relacionados con ese ecosistema en particular. Así diferente con la gente que vive en una cordillera y así diferente con la gente que vive en la zona costera, en la zona litoral. Lógicamente uno se relaciona en su esencia, el propósito es el mismo, pero con quien nos relacionamos para desarrollarlo posiblemente sean seres diferentes. Así como algunos que vivimos o hemos vivido en ciudades grandes, grandes metrópolis, nuestra relación con la mejor calidad de vida va a estar relacionado con los seres vivos que viven dentro de esa gran metrópolis. Pero hay que tener en cuenta que los propósitos, insisto, son individuales. Los propósitos de vida pueden ser complementados con otros seres vivos que están más o menos viviendo un viaje parecido. Y ahí viene lo que hablamos el día de ayer sobre vivir en comunidad, entender que la vida en comunidad es una opción, ¿sí? Es una opción bastante común. También existen seres vivos que han optado por vivir alejados de las comunidades, alejados de las poblaciones, de las masas, por decirlo de alguna forma, que culturalmente hablamos mucho en caso de los seres humanos, de la gente ermitaña, que le gusta vivir solo
y viajan quizás a la ciudad solo a comprar un par de cosas que necesiten y no pueden obtener donde ellos viven, y después vuelven a desconectarse de nuevo de la sociedad, de las culturas, de las masas, de la población. Y eso también es una opción. Pero lo normal, y hablo de la curva normal, el promedio de los seres humanos, incluso de los seres vivos en general, hay ciertas especies que están culturalmente acostumbradas a vivir en manadas y otras que no lo hacen, pero en general, especialmente el ser humano, son seres que nos gusta vivir en comunidad. Nos gusta, entre comillas, porque también reclamamos mucho del, del hecho de convivir. Eh, Hay un término que se utiliza mucho que eh, nos sentimos cómodos hasta que nos incomodamos, aunque suene algo contradictorio. Y cuando uno habla de propósito, y ahí viene ya entrar en materia eh, sobre dónde están los propósitos, dónde encontramos los propósitos, cómo lograr conectarnos con nuestros propósitos. Hoy reflexionaba y comentaba una colega eh, sobre mi percepción, después de 54 años de vida, con mucho trabajo, mucha experiencia. Mi percepción es que los propósitos ya están en nosotros. ¿Y de qué forma lo voy a graficar? Como yo soy un apasionado en aceptar que cuando nacemos, nacemos como seres completos en cualidades y habilidades que necesitamos para poder desarrollar durante toda nuestra vida nuestros propósitos. Entonces, en esa lógica, las cualidades y habilidades ya están, porque somos seres completos al momento de nacer, por lo tanto los propósitos también están. Porque para poder entender cuáles son las cualidades y habilidades que necesitamos, es porque ya tenemos claro, no conscientemente, posiblemente, tenemos claro cuáles son nuestros propósitos. Y aquí viene el segundo desmitificación. No existe un solo propósito de vida, son muchos propósitos, con algunos matices diferenciados. Por ejemplo, existe el propósito personal, que es lo que yo siento que debo desarrollar, que tiene que ver mucho con mi proceso de evolución, de desenvolvimiento personal, de autoconocimiento como persona, para poder aportar mejor a cuáles, a los otros propósitos que deberían ser complementarios al propósito de vida personal. Por ejemplo, el propósito profesional, que no es lo mismo. ¿Por qué hago esta diferencia? Propósito de vida personal y propósito profesional deberían estar alineados, deberían ser un camino uno al lado del otro, pero con unos pequeños matices de diferencia. Porque en la vida profesional uno aprende prácticas, uno aprende metodologías, estrategias, adquiere conocimientos que están relacionados con alguna línea de desarrollo profesional. Eso es lo común, hablo de lo común. Hay seres extraños que nos gusta aprender de todo un poco y sin ser expertos o no declararnos expertos, porque personalmente no creo en la experticia, creo personalmente es una opción, una posición subjetiva quizás, pero mi experiencia me permite declarar que no existen personas expertas, porque basta que alguna variable, alguna condicionante cambie para que esa persona que es experta en cierto escenario ya deje de serlo en un escenario con algunos matices, con algunas diferencias. Entonces, personalmente creo, más bien, y soy de la cultura, de aprender de todo lo mejor posible para poder tener todas las herramientas posibles para el momento que se precise una decisión, tomar la decisión más correcta. Lo voy a poner como un ejemplo para hacer una analogía respecto a esto. En un evento cualquiera que estaba participando en la capital de Chile, en una red de
universidad de profesionales de diferentes áreas, ingenieros, sociólogos, psicólogos, arquitectos, abogados, etcétera, etcétera. Una gama bien amplia de profesionales. Estábamos en un cóctel y estando en el cóctel habían dos termos, que son, para los que no conocen el término, me imagino que la gran mayoría, pero termos donde uno acumula agua y después con un dosificador dispone agua en vasos o en tazas para poder servirse un café, un té o algo parecido. Y uno de ellos no quería funcionar. La encargada de la parte del evento lo intentó, pidió ayuda, varias personas intentaron, buscaron alternativas, no hubo caso. Hasta que al final estaban tomando la decisión de optar por un plan B, una alternativa B. El termo tiene agua, el agua está caliente, el agua sirve. Cuando se acabe el otro termo, el termo A, por darle un nombre, vamos a vaciar el agua del termo B al termo A. Era una alternativa que lógicamente iba a funcionar, era una alternativa viable, era una alternativa que solucionaba la problemática, pero no nos conectábamos con el objetivo que debería cumplir ese termo en particular que estaba trabado y que no quería funcionar. Entonces yo dije, ¿me permiten? Voy a ver si es que lo puedo solucionar. Y sin prejuicio y sin enjuiciar a nadie, solamente porque es parte de la conversación tradicional, aparecieron frases: si no lo vas a hacer, si no hay solución, si lo logras te damos un premio. Perfecto. Tomé, abrí y empecé a observar el escenario. Hasta que encontré dónde estaba la traba, que nadie se había percatado, que el termo tenía dos sellos, uno interior y uno exterior. El exterior era fácil de determinar, era un botoncito que se giraba y permitía que el sifón hiciera la succión y saliera dosificado el producto. Pero dentro también tenía otro sello, y ese sello estaba cerrado. Lo giré, probé y efectivamente funcionó. Qué bueno, perfecto, qué bueno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no basta tener conocimiento, no basta ser o sentirse especialista o experto en alguna materia. Lo que importa es saber cómo aplicarlo. Y por eso que a veces es importante conocer lo máximo posible, porque alguna de esas experiencias, vivencias o conocimientos te va a permitir solucionar un obstáculo como el que estaba ocurriendo en ese momento, que puede ser un tema muy simple, no hay ninguna cosa fundamental, no hay ninguna cosa que podría marcar la diferencia, pero es solo entender el ejercicio. Y desde mi perspectiva, y por eso que hablo que el propósito de vida profesional es diferente al propósito de vida personal, porque la vida personal uno construye conocimientos, vivencias, experiencias de acuerdo a nuestras vivencias. Si yo viví en un barrio humilde y tuve que desarrollar habilidades que me exigía esa convivencia, mis herramientas van a ser muy diferentes a una persona que nació dentro de una ciudad donde todo era relativamente cercano, próximo y a lo mejor para alguno incluso fácil. Entonces, eso permite que la vida profesional y la vida personal como propósitos sean o caminen muy apegados, pero al mismo tiempo en líneas diferentes de desarrollo. Lo ideal, y aquí viene otro elemento, por ejemplo, y aquí voy a colocar un tercer propósito que es bastante común pensarlo, que es el propósito social. También puede ser propósito familiar, etc. Pero propósito social es como yo me siento parte de una comunidad, de una sociedad, de una cultura social y puedo entregar y disponer lo que conozco, lo que sé, al servicio de ese grupo y de esa comunidad. Entonces, lo ideal es que los propósitos, en resumen, que son las habilidades y cualidades que todos traemos desde el nacimiento, que son parte de nuestra
certeza de que somos seres completos, por lo tanto el propósito o los propósitos vienen junto con ese paquete de cualidades y habilidades. eh, Mientras más se alineen estos propósitos de vida personal, profesional, familiar, social, etcétera, mientras más se alineen y más se acerquen, más se potencien y más se complementen, mucho más fácil y más simple va a ser entender eh, cuál es nuestra prosperidad, cuáles son nuestros indicadores de felicidad, de alegría, de armonía, de cordialidad, de empatía, etcétera, dentro de este viaje. Y aquí viene otro elemento importante, entender que desde mi perspectiva también, como ya viene la cualidad, la habilidad y los propósitos, desde esta certeza de que somos seres completos desde el nacimiento, desde mi perspectiva no es construir propósitos, no es aprender cómo crear los propósitos, es redescubrir los propósitos que tenemos dentro de nuestro concepto del ser interior y debemos sacarlos, debemos hacerlos aparecer, hacerlos visibles para inclusive nosotros logremos conectarnos, interactuar con ellos y desarrollarlos en forma adecuada. Y aunque parezca obvio, no es tan así. No es porque esté dentro nuestro, es porque nosotros tenemos la percepción o la certeza de qué es lo que es que está dentro nuestro. Lamentablemente el ser humano en general, en promedio, tiene una muy mala ligación, tiene una muy mala conexión consigo mismo. Muchas veces al ser humano le es mucho más fácil reconocer, observar, visualizar o visibilizar en otras cosas que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, cuando uno quiere hablar sobre la felicidad, donde la gran mayoría de las personas la encuentra o la busca en cosas externas a uno. La felicidad está en viajar, porque a mí me encanta viajar, me fascina, me siento muy alegre, me siento muy a gusto. No, la felicidad está en tener una casa bien cómoda, toda amoblada, con todos los requerimientos que yo necesito y que mi familia necesita. No, mi felicidad está en que mi hijo pueda estudiar tranquilo, pueda vivir una vida de estudiante, conocer, aprender, terminar siendo un profesional y después teniendo trabajo. Esa es mi felicidad, etcétera. Entonces, muchas veces nosotros invertimos, muchas veces nosotros apuntamos a que nuestra relación con la felicidad está en elementos externos a nosotros. Muchas veces sentimos que esa felicidad depende de elementos externos, de algún lugar, de alguna vivencia, de alguna experiencia, sin tener claridad de que la felicidad está dentro nuestro y esos elementos que están fuera nuestro, en forma externa, nos conectan con la felicidad, pero más bien con una alegría temporal. Y si nos provocan felicidad o alegría a lo largo de un tiempo, es un complemento a la felicidad que nosotros deberíamos redescubrir en nosotros mismos. Imaginemos que es como un presente, como un valor agregado. Seamos felices desde dentro hacia afuera, redescubramos esa felicidad que tenemos y eso nos permitirá poder atraer más felicidad, más elementos, más momentos de felicidad, de alegría, que va a venir a complementar y aumentar esa frecuencia de felicidad. La prosperidad esa misma relación tiene que ver con las metas. La felicidad, en la prosperidad, por ejemplo, la felicidad son los propósitos. Y las metas son las alegrías. Entonces, en el caso del propósito, el propósito de vida, el propósito profesional, el propósito social, es un redescubrimiento. Y cómo logramos avanzar y lograr cumplir o avanzar hacia ese propósito son las metas que se van apareciendo en el camino. Y la meta sí la podemos construir. Cuando tenemos claro cuál es nuestro propósito, por ejemplo,
un caso personal. Propósito de vida, el intentar no es la palabra correcta, es lograr que niños y jóvenes que tienen ciertas habilidades o dones especiales puedan desenvolverlo, desarrollarlo en forma adecuada. Ese es mi propósito. Por ejemplo, mi propósito social. ¿Cuál sería una meta? Crear una organización, una fundación que atraiga recursos y a través de esos recursos se puedan presentar y generar proyectos o programas que permitan que esos jóvenes o niños con dones o cualidades especiales puedan desarrollar sus habilidades sin necesidad de estar eh, siendo su tiempo utilizado en situaciones de sobrevivencia, por ejemplo. Hablo de una familia con algún tipo de carencia financiera o algún tipo de complicación financiera y que ellos están obligados a trabajar para ayudar al bienestar de la familia financieramente hablando y dejan de lado desarrollar esa cualidad o habilidad que en el corto plazo no genera ingresos directamente, pero a largo plazo podría sí hacerlo. Por ejemplo, un niño que tiene la habilidad para jugar algún deporte en particular y que pueda profesionalizarse y con eso atraer recursos a él mismo y a su familia para poder apoyar a su familia. Que eso ocurre mucho en barrios pobres en Brasil, Argentina y muchos países más de ese perfil futbolero, por ejemplo. O puede ser músico, o puede ser pintor, o puede ser bailarín, etcétera. Independientemente de dones o habilidades que uno muchas veces trae en forma innata. Y como no son detectados, porque no hay personas que estén ocupadas de eso, o porque no hay fomento o facilitación para que ellos los desarrollen, los desenvuelvan, se traban en el camino y no avanzan mucho más. Entonces, las metas son cómo yo voy a construir actividades, cosas, estrategias para poder desenvolver propósitos. Entonces, las metas sí se pueden construir. Los propósitos ya están y tenemos que descubrirlos. Y cuando ya los descubrimos, lo que tenemos que es compatibilizarlos entre ellos. Eh, por ejemplo, ¿cuál es una situación normal que a mí me ocurre mucho cuando estoy haciendo mentorías? Eh, Me encuentro con personas ya avanzada de edad, 50, 60 años, que sienten que lo que están haciendo no los llena, no los satisface, no los hace vibrar. A mí siempre me gusta el término de cuando alguien me pregunta, ¿a ti te gusta lo que hace? Yo vibro con lo que hago. Yo llego a vibrar. ¿Por qué? Porque más allá que sentirme bien o no con lo que hago, yo vibro. Eh, Puedo estar cansado, puedo estar agotado, puedo estar inclusive haber dormido poco, haber tenido un viaje muy cansador, pero como vibro lo que hago y lo que me gusta hacer, eso se escapa y me refuerza esa vibración, motivación, energía para poder hacer lo que me gusta hacer, lo que hago, independientemente de las situaciones o condiciones que están en ese momento ocurriendo. Entonces, todos esos elementos son importantes tenerlo en cuenta. Propósito, metas, cualidades y habilidades, todo eso es un conjunto de elementos que en una cadena lógica, en una cadena de intencionalidad que se refuerza uno con otro, permite que nuestros propósitos de vida profesional, de vida personal, sociales, vayan desarrollándose adecuadamente. Y en el camino, en esta construcción de metas, vayamos generando hitos que nos permiten avanzar e impactar y expandir lo que queremos hacer a todos los seres vivos que nos rodean. Entonces, resumen, un abstract de lo que conversé. Aceptar que somos seres completos, que traemos cualidades y habilidades junto con los propósitos para poder desarrollar nuestros propósitos. No es que tenemos cualidad y habilidades para ser todos presidentes de la República o ser todos premios Nobel, no, son habilidades y cualidades que traemos por ser seres completos para desarrollar nuestros propósitos
personales. Las metas las construimos en base al avanzar hacia nuestros propósitos. Por lo tanto, las metas son hitos que nos permiten, en ese proceso de construcción en nuestra vida, desarrollar acciones que pueden ser de corto plazo, de mediano plazo, incluso algunas de largo plazo, para poder lograr avanzar en nuestros propósitos. Los propósitos pueden ser muchos, y lo recomendable y lo lógico es que sean muchos. Y en algunos casos, hay un término que se utiliza mucho en elaboración de proyectos, que son los objetivos metas. ¿Qué es un objetivo meta? Para muchos es un objetivo que uno lo ve en el horizonte, a lo lejos, uno camina hacia allá, pero no necesariamente llega a tocarlo, llega a desarrollarlo completamente. Algunas veces los propósitos también son esos. Los propósitos de vida, por ejemplo, en mi caso, es que los niños con dones o cualidades especiales puedan desenvolver esas cualidades que tienen. Pero no voy a lograr atraer a todos los niños y jóvenes de este planeta que tengan esas cualidades o habilidades que necesitan ser desarrolladas y apoyadas o facilitadas por alguien externo. Pero el camino está dado, la línea está dada, por lo tanto uno avanza hacia allá y en el camino va atrayendo y va construyendo a través de estos hitos y metas este desenvolvimiento de este propósito. Y eso es un propósito. Y la diferencia con la meta y las cualidades y las habilidades que complementen y ayudan a cumplir esos propósitos. Y desde mi perspectiva, mientras más amplia la mirada que tengamos, mientras más holísticamente hablando desarrollemos cada uno de estos elementos que son parte de nuestra vida y nuestro proceso de evolución, desde mi perspectiva, lo digo con experiencia, es mucho más fácil tener una visión holística, abierta, para tener la máxima cantidad de herramientas y metodologías para poder implementarla y colocarla a disposición en nuestros propósitos y en cada una de las metas e hitos que tenemos que llevar a cabo en el camino. Eso fue el día de hoy la conversación. Cómo entender propósitos, metas, hitos o acciones durante ese camino y cómo las cualidades y habilidades que tenemos nos ayudan en ese proceso. Espero que le haya sido satisfactoria la conversación de hoy. Yo ahora tengo que entrar a otra reunión, salí de una, ahora voy a otra, sobre alimentación saludable, en el marco de la red de Campus Sustentable, donde participo aquí en Chile y en Brasil. Así que espero que haya sido de su agrado. Recuerden reflexionar, comentar y compartir con los que ustedes quieran. Y si quieren revisar sesiones anteriores, estamos en la 88 hoy. Las 87 sesiones anteriores están grabadas o en Facebook o en Instagram o en ambos, de este segundo ciclo de Empoderarnos para empoderar a otros. Y el primer ciclo también está grabado fundamentalmente en YouTube, con algunas sesiones en Facebook. ¿Ya? Ha sido un gusto. Nos vemos el día de mañana en otra sesión de estas conexiones. Que estén bien. Chao, chao.